qué bueno, lo que nunca hago. Me puse a checar archivos ahorita rápidamente cuando terminé esta grabación. Bueno, ya han pasado como unos 20 minutos. Y me di cuenta que hubo un fallo en la ¿cómo se llama esto que te voy a presentar ahorita? Introducción de este video, cariño. Es que fíjate que la cámara se me medio calentó y así. Entonces como que ese clip yo creo que pensé que le había picado a grabar y realmente no le había picado a grabar. Así que iba de nuevo, Hola chicas, bienvenidas al video de hoy. Hoy les voy a presentar 3 relatos que ya te conté. Muy padres, sí, diferentes. Porque últimamente como se repite el pinche comentario de que ese relato que platicaste en el minuto tal ya lo habías contado con anterioridad. Pues ponte a hacer qué hacer, perra. Dejen de estarse rascando la pinche panoche y pónganse a hacer algo de provecho en su casa, por el amor de Dios, cariño. Si ya te conté un relato, no, hombre, tú no te agüites. Tú no te imaginas todos los canales de terror que yo he visto que ya han contado sus relatos 20 veces. Y yo, ¿por qué no te lo puedo contar 2, 3, 4 o 5 veces si deseo? No te creas, perro, hombre. Pero sí ponte las pilas, ponte las pilas y en casa te veo lenta esta semana. Hay que iniciar con todo, sin duda alguna. ¿Y qué más te iba a decir? 2 son historias de Reddit. Una es una historia de una chica que pues es con la que voy a iniciar en unos segundos más. Muy padre, muy todo. Que me gustó porque esa chica ya ha sacado historias de ellas con anterioridad. Ya te he dicho que ella me gusta mucho cómo cuenta las historias. Créditos de la primera historia aquí. En mi cara. Ya, se está moviendo junto con mi cara esto, ok, quedamos claras, cuentas claras, amistades largas. Las quiero, chicas, así que quédense con el Abraham de Para mí el pasado. Para ti el Abraham que está a punto de continuar, ok, sí. Y ya, hagan de cuenta que este es el caso de Mateo. Él dice que cuando pasó todo esto tenía como unos 8 años de edad aproximadamente. Que él en una época de vacaciones se fue hacia Querétaro, que era donde vivía una tía de él junto con un primito que tenía su edad también en aquellos entonces. A los días había un parque muy cerquita donde vive este primo y fue que acudieron hacia ese lugar y de igual manera se la pasaron jugando y la madre. En eso dice que había como una parte del parque que tenía mucha maleza y que ahí estaban como los dos entre escondiéndose, escabulléndose, etcétera, hasta que fue que uno de ellos se topa con un muñeco, que ese era un juguetito como el de un payaso. Entre las características que lograba dar, en retrospectiva dice que se miraba como un arlequín, que sí, el muñeco no se miraba tan moderno, se miraba un poquito anticuado, pero eso no significaba que el muñeco se viera descuidado, que de lo contrario se miraba así como llamativo, como muy brillosito. Le llamó bastante la atención a ambos y decidieron que lo mejor era llevárselo hacia la casa, porque también no creas que se miraba que había más niños por la zona, por lo menos que tú dijeras, se miraba que alguien más estaba buscando el muñeco, no. Así que su primo le capió y los dos se llevaron el juguetito a la casa. Como todo niño, los primeros días con este juguete todo estaba súper bien, güey. O sea, esas veces que ya sabes, ¿no? Que hasta te peleas por el chingado juguete porque es la novedad y entre él y su primito se lo peleaban bastante. Como no le pertenecía realmente a ninguno de los dos, sí trataban como de no jalarse tanto de las greñas por este muñeco, pero de todos modos dice que sí, llegó ese momento donde tú sabes que empieza a bajar la moda del juguete y ya no jugaban tanto con él. Entonces ahí era cuando se daban cuenta que el juguete comenzaba a estar en distintas zonas de la casa. Por ejemplo, si una noche anterior ellos veían que ese juguetito se había quedado en el tocador de esa recámara donde ellos dormían, a la mañana siguiente notaban que este estaba, ponle tú que tirado en la puerta. Pero después ya las distancias que recorría el juguete donde estaba este juguete eran completamente anormales para ambos, porque si ambos estaban de acuerdo en que el juguete se había quedado tirado en una esquina durante la noche anterior, al día siguiente el muñeco ya estaba en la parte de la sala. Cosas que ya no podían justificar, pero no trataban de investigar tanto al respecto, aunque sí les llamaba la atención. Y que una noche que ya era bastante tarde, eso sí, mucho más tarde de lo habitual, y que también su tía sorprendentemente los había dejado desvelarse un poquito más de lo normal, pero ambos estaban de acuerdo en que escuchaban un ruidito por la casa, pero no era un ruido de esos de los cuales tú les puedes hallar explicación. Era un ruido así como medio chilloncito, así como también molesto, de esos que definitivamente, güey, no puedes ignorar a la hora de irte a dormir. Y lo más cercano a lo cual este güey puede describir, no dice que sea exactamente igual, pero se escuchaba muy similar al sonido que hace como un coche cuando este está como no chillando, pero como que se está quejando. Ese típico ¡cuec! Cuando salen de la recámara y se ponen a averiguar lo sucedido, notan que estaba el muñequito en la parte de la sala justamente, y ahí fue cuando los dos están 100% de acuerdo, güey, en que el sonido venía desde el muñequito, que porque cada que sonaba ese típico como quick, haz de cuenta que el muñequito se le inflaba toda la parte de su pecho y la parte del rostro tenía una expresión completamente diferente. Se regresaron hacia la recámara y empezaron a gritar bastante para llamar la atención de la mamá de su primo, o sea de su tía, que es cuando la tía se levanta, llega hacia la parte de la recámara, les pregunta qué es todo este escándalo y qué es lo que está ocurriendo, y ambos le cuentan que escuchaban un chillido, pero cuando la tía se levantó, como que ese sonidito paró automáticamente. Evidentemente, como te puedes imaginar, cariño, la tía no les creyó absolutamente ni madres y
sí les trató de dar una explicación medio lógica, pero ellos ya tenían una edad considerable como para decir, güey, ni de pedo me creo la versión que tú me estás diciendo, porque lo que la tía de Mateo les comentaba era que ellos habían tenido una pesadilla, pero tanto su primito y Mateo decían, güey, no nos despertamos al mismo tiempo, ni siquiera era como que estábamos dormidos como para decir, no, definitivamente fue una pesadilla, etcétera. Esa noche por lo menos ya no volvieron a escuchar ningún sonido, ambos tampoco de pendejos volvieron a agarrar el juguete, no pura madre, lo dejaron donde este estaba, si estaba tirado en la sala, ahí fue donde lo dejaron, pero al día siguiente cuando se despiertan notan que el juguete otra vez estaba en la parte del tocador. Como la tía de Mateo estaba limpiando toda la casa, como que los dos relacionaron que probablemente la tía era quien había acomodado el juguete así en la parte del tocador una vez más, porque este sí se miraba muy posicionadito y todo. Un poquito ciscados por esta situación y sin necesidad de querer otro encuentro, decidieron que lo mejor era tirarlo a la chingada una vez más y deshacerse de ese juguete por completo. Lo tiran a la basura que quedaba en la parte de afuera y los dos fueron testigos de que pasó el señor, el recolector de la basura, tiró completamente ese bote. No creas que ese muñequito quedó tirado por ahí, una tontería por el estilo, no. Y que pasaron como un aproximado de 3 días cuando de la nada, y ya asegurándose, vuelvo y repito, que ese juguete estaba tirado a la basura, que debería estar a kilómetros de distancia de ellos, de la nada lo volvieron a ver acomodado justo en la recámara, donde era que este siempre aparecía en la parte del tocador. ¡Uy, nera! Ya las características del muñeco, esta vez que había regresado, eran completamente otras, que la expresión del muñeco era una mucho más molesta. O sea, pasamos de un payasito alegre, que esos que sí, alegres pero que te dan miedo de todos modos, a que este ya tenía una expresión de molestia en su rostro, y que también la piel del muñeco ya no se miraba del mismo tono, porque al inicio este muñeco era de un tono blanco, 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 pero resplandeciente, y ahora este ya se miraba como ese blanco amarillento percudido. Ahora sí notaban que este muñeco parecía que estaba muy muy viejo. Ambos justificaron en que como lo habían tirado a la basura, probablemente ahí era donde había sufrido este desgaste y todo eso, pero la cuestión de la expresión era lo que no se podían explicar, y ya fue cuando en eso se lo enseñaron a la tía, y la tía sí recordaba haber visto este payasito desde un inicio, y ella también estaba de acuerdo en que el aspecto de este había cambiado. Le contaron toda la versión también de que, güey, ya lo habíamos tirado a la basura, la madre, y la tía esas veces que quieres ser adulta responsable, mi amor, que no quieres demostrarle a los niños que definitivamente tú también estás bien cagada, nomás les dijo, miren, si tanto miedo les da, y si tanto problema les está causando, nomás ya no jueguen con él, yo me voy a encargar de esconderlo en un closet donde ustedes ni siquiera logran alcanzar, todavía no tienen la estatura para alcanzar ese chingado closet, y ya van a ver que todo esto se va a acabar. Esa misma noche, cuando todos ya estaban dormidos en esa casa, a los niños los despierta el sonido ese que te digo que sonaba así como el cuí, como ese sonido característico que hacía el muñequito cuando chillaba, y aparte de esto, se escuchaba que algo estaba golpeando la puerta de ese closet. Entonces, ambos decidieron dirigirse hacia esa parte, y cuando se aseguraron de que todos estos sonidos provenían desde ese closet donde la tía había guardado el chingado muñeco, se aventaron otro grito, fueron a despertar a la tía en chinga, y esta vez ya le tocó presenciar a la tía bien que sí venían sonidos desde la parte de su closet, y aparte de esto la tía también logró escuchar ese característico chillido. La tía súper valiente, mi amor, abre el closet para asegurarse de que todo esto no se trata de ningún error, aunque ella también sabía perfectamente que no podía ser otra cosa que no fuera ese chingado muñeco, y en eso la tía ve que desde la parte de hasta arriba del closet donde ella había puesto este muñeco, este simplemente se cae. Paran los sonidos automáticamente, pero todos están de acuerdo, o sea, este güey que cuenta la historia, su primito y la tía, que lograron ver cómo este muñeco respiraba, perra, y no solo respiraba, sino que este había volteado su cabeza así de manera súper dramática y se le había quedado viendo con una sonrisa medio macabra directamente hacia la tía. He de decirte que en esta historia la tía me pareció sumamente actualizada, cariño, porque ella dice que sí creía en todos estos temas de la brujería y demás, y que conocía contactos cercanos de confianza, por lo cual la tía agarró casi con una bolsa de plástico al chingado muñeco. En esa ocasión sí le dijo a los niños como que ustedes ni siquiera lo toquen, no se acerquen, y al día siguiente se aseguró la tía de llevarlo con un contacto que digo que ella tenía, el cual pues le pudiera explicar un poquito qué era lo que ocurría, qué energía tenía este juguete, y que ese contacto le dijo a la tía que ese era un juguete que ya estaba embrujado, que si no me equivoco este se lo habían dado a otras personas con una muy mala intención, que este muñeco se había dado con la intención de que alguien más perdiera por completo la vida y todos los trucos, y pues que esta persona que se dedicaba a esos temas le dijo, tú no te preocupes, déjame el juguete aquí, yo me encargo de limpiarlo, yo me encargo de cualquier cosa negativa y encuentro que pueda tener con él, pues al final de cuentas yo sé más temas que tú regrésate con los niños sana y salva a tu casa, ya no te va a pasar absolutamente nada, pero pues que sí le había explicado, ¿no? La situación de que a lo mejor otras personas habían tratado de deshacer de este juguete, lo habían tirado en un parque o algo así, y pues para la mala suerte de estos niños, ellos fueron quienes lo habían agarrado, y por eso era que empezaron a vivir todas las consecuencias, pues de obtener un objeto maldito que a lo mejor no fue enviado para ellos, pero que ellos lo habían agarrado, y pues por eso a ellos les había empezado a ocurrir todo este tremendo escándalo.
escándalo. Pero eso sí, pues que sí le dijo este contacto a la tía como que tú no tienes nada de qué preocuparte, todo está bajo control, actuaste a tiempo, así que yo me quedo con él y te digo que la tía se regresa con los niños y no les dice en ese momento, ahora que están más grandes sí les explica la situación, pero en ese momento pues nomás les dijo, ustedes no se preocupen, van a ver que a partir de aquí todo va a estar mucho mejor. Ay nena, pero tú sabes que aquí no son historias de amor, obviamente aquí no se iba a solucionar todo porque esa misma noche este güey nos dice que vivió lo más aterrador de todo. ¿Por qué? Porque dice que él estaba dormido con su primo, ambos ya súper a gusto, súper nice, cuando de la nada a él lo despierta ese característico chillido, y en eso fue cuando voltea hacia la parte de un lado y ahí era donde estaba su primo, completamente dormido. Él dice que no podía mover mucho más que los ojos porque sentía como una especie de parálisis del sueño, y ahí fue cuando notó que encima de su primo estaba ese chingado muñequito, y si no era ese muñequito, dice, era algo muy similar a ese pinche payaso que ya me había hecho la vida imposible. Y algo que le parece muy particular a él es que el muñeco se movió, o sea, en cuanto como que el muñeco notó que este güey lo estaba mirando, el muñeco se levantó, pero al mismo tiempo que el muñeco se levanta, su primo lo hace de igual manera, pero el primo no estaba consciente de esto, como si el muñeco pudiera controlar los movimientos que estaba haciendo su primo en aquella noche y simplemente el primo actuaba en automático, perra. Él piensa que de tanto impacto que sintió a la hora de ver todo esto, él como que se vuelve a quedar dormido y por eso justificaba en que tal vez todo esto se había tratado de alguna pesadilla, alucinación, como tú le quieras llamar, pero él de primera instancia dijo, güey, ¿cómo fue que viví este encuentro con mi primo, que miré todo esto? En eso me vuelvo a quedar dormido automáticamente así en chinga, como que decía, güey, no sé, igual ya estaba muy ondeado, igual y si todo esto ya me estaba empezando a afectar más de lo que yo creía. Pero cuando se despierta al siguiente día, el problema fue que su primo ya nunca se miraba como exactamente igual. O sea, esa mañana que él se levanta le quiere contar todo de que no me la vas a creer, pero ayer pasó esto con el muñeco, soñé esto, y como quería chismear con él con regularidad, como siempre lo hacían cada mañana, el primo no bebe, el primo ya estaba así, como superido, que ya fueron creciendo poco a poco y el primo como que no volvía a ser el mismo. O sea, como que se miraba normal dentro de todo, pero algo había cambiado en su primo, la esencia, no sé, perra. Él pensaba que a lo mejor a su primo ya no le agradaba tanto ese tema del muñeco y como que simplemente era algo que quería dejar pasar. Pero nena, el pedo estuvo en que conforme más y más pasaba el tiempo, y ya no estamos hablando de esas vacaciones, o sea, esas vacaciones se acabaron, ya él se terminó regresando a su casa. Al inicio ponle tú que sí, el temperamento del primo solo era distinto, pero él dice, güey, yo me regresé a mi rancho y cuando vuelvo a ver a mi primo, notaba que seguía manteniendo la misma actitud, ya no importaba si hablábamos del muñeco o no, y su apariencia de su rostro era una piel distinta, o sea, no se miraba como una piel humana, sino que la piel de mi primo tenía un aspecto acartonado y sobre todo la parte de sus mejillas se miraban como muy tiesas, cada vez más falsas, y a él todo esto que te está pasándole a su primo en su piel, en su tono, en todo, le recuerda exactamente a las mismas características que tenía aquel muñeco, el cual les causó un pinche momento de terror a ambos. Y ahí era donde se soltaba la teoría conspirativa de que muy probablemente cuando la tía trata de solucionar este problema yendo con una persona de su confianza, a lo mejor esta persona de su confianza, güey, no sabía mucho del tema o algo trató de hacer ahí con el muñeco que simplemente liberó ese mal que tenía, y ese mal automáticamente le cayó a su primo, que fue quien inicialmente, ¿verdad?, tomó este juguete. Y no vamos a decir que se hizo propietario de él, pero pues podemos estar de acuerdo en que, güey, si en una casa se quedó este muñeco, fue en la casa del primo, no en la casa de este güey que nos cuenta toda la historia. Y por eso él cree que cuando la tía solucionó todo esto, pues no solucionó ni madres, sino que simplemente liberó ese mal que tenía el muñeco, y todo ese mal le terminó cayendo al hijo de su tía, su primo, que tanto quería este güey. Y él pues ya no sabe qué más hacer, o sea, cuenta esta experiencia en el internet y dice, denme sus opiniones, esto es lo que yo opino, no lo puedo asegurar tampoco con certeza, pero lo que sí nos puede afirmar una y otra vez es que el aspecto del primo, y no estamos hablando, te digo, nomás en personalidad, sino ya en características físicas, está convirtiéndose en algo muy similar a lo que le pasaba a este muñeco. Lo que más aprendió él con toda esta experiencia es que cuando tú ves un objeto en la calle que no te pertenezca, hasta puede ser cualquier cosa, una joya, una pinche Barbie, yo que sé, él dice, sea el objeto que sea, he aprendido que por más valioso o no que se vea este objeto, lo mejor es que tú, mira, lo dejes ahí, porque cuando tú tomas algo así, a lo mejor no solo estás tomando, bueno, robándote algo básicamente, sino que también te puedes estar robando un mal que este objeto pueda tener. Y lo que más le había pesado era sentir que en vida estaba perdiendo a un ser querido. Mucha gente sí, yo mira que sí cuestionaba, porque esto me apareció en un TikTok. Entonces mucha gente sí le cuestionaba como que, güey, ¿por qué no haces algo? O sea, ¿por qué no ayudar a tu primo, alertar a tu tía también qué pedo? O sea, vive en la luna, ¿o qué pedo? O sea, ¿cómo es que no se da cuenta que su hijo está cambiando bastante? Pero él simplemente había dejado hasta ahí la experiencia. Así que a mí no me cuestionen, perras, porque yo no soy la dueña de esta. Así que sin más, me gustó la historia, te digo, porque
siento que era un mix entre payasos, claro, pero también entre este tipo de objetos que te van causando una pesadilla total, un encuentro con algo que ni tú ni yo queremos tener en la perra vida. Así que como moraleja de esta historia, no sean ratas, porque si no, les va a pasar lo que a este güey. Ahora, vámonos con la siguiente historia, que esta, fíjense que creo que te voy a contar mira, que es un tema que te gusta mucho, cada vez me trato de cultivar más en que este es el tema del shifting. Cuando toqué en uno de los videos pasados este tema, alguien me preguntaba que sí, que pedo, como que qué era el shifting exactamente, y a lo que yo logré investigar, es como una especie de manifestación, mira, aquí lo tengo, es una práctica mental que consiste en mover la conciencia propia hacia una realidad deseada. Este término se hizo muy popular en redes como TikTok, y quienes lo practican usan la meditación y la visualización para experimentar mundos alternativos inspirados en películas, libros, universos o simplemente creados por ellos mismos, ¿ok? Ahora, vamos con esta historia, que esto le pasó a una chica que dice que ella una noche se fue a dormir, como pasa en la mayoría de estos casos, o es algo que me he dado cuenta, que lo preocupante o lo peligroso del shifting es que muchas veces tú no, o sea, como que tú piensas que esto va a ocurrir poco a poco, pero a mucha gente este cambio, esta manifestación le pasa de la noche a la mañana, a diferencia de otros casos como con la manifestación, que se cree que poco a poco tú vas creando esa realidad que tanto deseas, pero es progresivamente, no es como que un día te levantas de la noche a la mañana. Con el shifting dicen que no, que eso es lo que más impacta, que por ejemplo tú una noche te vas a acostar y al día siguiente te levantas y la realidad que tú decretaste, por eso tienes que decretar muy bien o tienes que ser muy específica con lo que deseas, porque al día siguiente toda tu vida pudo haber cambiado por completo. Y si tú deseas ser una persona más solitaria, ser una persona que no sé, si tu familia te cae de la chingada y dices, ay, mi familia como me tiene hasta la madre, te vas a dormir, al día siguiente podrías levantarte sin mamá, sin papá y sin medio mundo, algo que yo he visto que le pasa a muchas chicas. Así que esta chica dice que efectivamente ella tenía una realidad muy fea, mis amores, en la cual ya era una chica juntada, familia, hijos, etcétera, pero ella seguía sintiendo que en su vida pudo haber hecho un poco más, que sí quería a sus hijas, no va a negar esa parte, pero que también la relación con su esposo había cambiado bastante con el paso de los años, al grado de que su esposo le hacía mucho daño a ella. Por lo mismo, ella una noche estando en TikTok dice que le aparece este tema del shifting y que se empezó a clavar con él. O sea, de las cosas que te llaman la atención y te pones a ver un TikTok, otro TikTok, otro TikTok, y cada vez sin darse cuenta, poco a poco, miraba como tutoriales o instrucciones de cómo seguir y era que ella dice, ay, qué mamada, ¿no? Pero esas mamadas que dices, la voy a seguir por si acaso, y que siempre pensaba en todo lo que le gustaría cambiar en su pareja específicamente y todo lo que en su vida le gustaría comenzar a lograr. Así que te digo que una noche ella se duerme y cuando se levanta su realidad era un poco distinta. Número uno, dice que cuando abre sus ojos no escucha el característico sonido de sus hijas que la despertaba cada madrugada, que eran unos pinches gritos de lo peor todos los pinches días. Y deja tú que ella dice que la casa se miraba en orden total, algo muy difícil de tener con hijos, este orden. Ella es lo que dice, yo no tengo hijos, o sea, yo te lo voy a contar como ella me lo contó, pero pues que ella dice que todo se miraba perrísimo, la cama casi que igual de tendida. Eso sí, también cuando abre sus ojos nota que el huevón de su esposo no estaba al lado de ella y dice, bueno, tal vez se levantó antes a atender a las niñas, lo que nunca hace el hijo de perra, pero tal vez esta mañana va a ser un día bueno, un día distinto para mí. Otra cosa que ya no le empezó a gustar, eso sí, fue que su casa también tenía características distintas, pero estas sí son un poco más tardadas de lograr. O sea, una cosa es que la casa esté limpia y dices tú, ok, me gusta lo que veo, pero otra cosa es decir, güey, ¿por qué el color de mis cortinas es diferente? ¿Por qué el cuarto tiene la paleta de colores que a mí me agrada? Y yo sé que mi esposo jamás tendría unas cortinas rositas, una colcha amarillita, o sea, ¿qué pedo con esto? Pero igual trató como de seguir en automático, como esa vez que no te cuestiones tanto lo sucedido. Y también cuando abre la puerta de su recámara, su casa era completamente otra. Y ya fue cuando terminó de confirmar que esa ni siquiera se miraba como su casa. O sea, sí, pero no. Como que había muchos muebles distintos. La casa tenía un silencio sumamente tranquilizante. No, es que era perturbador, porque dijo que sí le causó una paz estar en este lugar. Se prepara su desayuno. Y algo que me pareció muy como que coincidía mucho con el relato que les conté hace poquito del shifting, es que ella dice que actuaba como en automático, que había cosas que le sacaba de pedo, como el decir, güey, mis hijas, pero por más que ella quería ir a buscar a sus hijas al cuarto, que se suponía que siempre pues era el de sus niñas, ¿no? En el que siempre estaban ellas, dice que no. O sea, como que había algo en ella que también actuaba así como de decir, no, mejor primero me voy a hacer el desayuno y me voy a ir a trabajar. Cuando, güey, ella en su vida normal
ni siquiera trabajaba. Era una chica que se dedicaba al hogar, que sí, le hubiera encantado trabajar en su vida, pero ahí era cuando empezaba a tener acciones y su cuerpo también tenía movimientos, respuestas, porque si le entraba una llamada, por ejemplo, del trabajo diciéndole, oye, ya vienes tarde, o estás segura que te vas a traer esto y esto ahora, ella contestaba con una seguridad que a lo mejor no lo expresaba, pero inconscientemente lo sentía, ese pánico, ese pavor de decir, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo es que yo me sé esta información? ¿Cómo que yo sé qué es lo que tengo que hacer? Cuando ella termina de desayunar, es cuando empieza a indagar un poquito por la zona de su casa y decir, güey, ¿dónde es que está mi familia? ¿Dónde estarán mis hijas? ¿Dónde estará mi esposo? Y por más que decía así que, ¿hay alguien aquí? Ahí no había absolutamente nadie, perra. En eso, güey, es cuando ella dice que ya entraba esta parte de que algo actuaba por ella. Era algo rarísimo de explicar, pero como si ella ya empezara a entrar en pánico, pero algo dentro de ella en ese momento actuaba y decía, no, ¿sabes qué? Me tengo que ir a bañar, se me va a hacer súper tarde. Que sí se metió a bañar, se arregló, se puso ropa de oficina, perra, hazme el chingado favor. Que llegó un trabajo, el cual ni siquiera ella sabía cómo llegar a este trabajo con regularidad. Todas las personas de su trabajo la trataban como una perra, así como si ella fuera la jefa de jefas. Y no solo eso, sino que aparte, la gente la notaba rara hasta cierto punto. O sea, aunque ella trataba de no demostrar a los demás y decir, güey, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién eres tú y la madre? Dice que toda la gente le decía, oiga jefa, no sé, ¿va a querer su cafecito caliente o frío? Que ella decía, pues caliente creo. Y que todo el mundo le decía, actúas raro. O sea, ¿por qué estás actuando como si no supieras qué responder o como si no me conocieras? Aunque esto suene muy fantasioso de su parte, dice que la razón por la que también no se animaba a hablar en voz alta y decir, ¿qué chingado me está pasando? Pues no quería verse como una loca ante los demás, o no quería empezar a sufrir estragos en su nueva realidad. Porque eso sí, si algo ya podía decir ella, güey, esto no es de plano una casualidad, ya me pellizqué como 15 veces y tampoco es un sueño, es que todo lo que estaba viviendo esa mañana era muy similar a lo que ella aspiraba, deseaba, y ahí fue cuando le entró todos esos videos que ella logró ver del shifting y dijo, güey, ¿qué tal si sí me logré transportar a mi realidad deseada? Aunque se sentía súper ondeada, dice que los primeros días los disfrutó al máximo, porque en esta realidad no duró uno, no duró dos, sino que duró 3 años. Pero ¿tú qué crees? Que no todo era tan bello, porque al final de cuentas, güey, en esta nueva realidad ella no tenía hijos, y que sí, su pareja lo lograba ver, o sea, era un personaje recurrente en esta nueva realidad, pero ya no era su pareja, que sí habían sido pareja en esta nueva realidad, pero como si ella se hubiera ido, como si ella se hubiera ido a tiempo de esta relación. O sea, ponle tú que a lo que se miraba en esta nueva realidad era su pareja de hace 3 años, y ella y él ni siquiera habían logrado formar una familia, que ella la primera vez que vio a su pareja, de hecho, o ya expareja en esta nueva realidad, le dijo como que, oye, ¿las niñas dónde andan? Y que le dijo, ¿cuáles niñas? Y que él actuaba sumamente indiferente con ella, porque trabajaban donde mismo, por eso siempre lo veía, pero te digo que pues las vidas de cada uno eran sumamente distintas, y ella tenía otro novio, guapísimo, a lo que ella da a entender, toda la cookies se la mojaba completamente, y que le gustaba bastante cómo la trataba, pero hasta en eso notaba que como su novio la trataba en esta nueva realidad, era lo que ella siempre soñó, ese hombre que era proveedor, ese hombre súper detallista, nada de comportamiento, por favor, cariño, nada de comportamiento violento, todo ese tipo de cosas, y que incluso sí hablaba su nueva pareja con ella del tema de tener hijos, pero un poco así como lento, tranquilo, vámonos slow. El pedo empezó a ser para ella que conforme más pasaban los días, pasamos a tener esta alegría de que le encantaba su nueva vida y la madre, así empezar a extrañar pequeños, muy pequeños detalles de su vida pasada o de su vida en su otra realidad, como por ejemplo, por más que trataba de hacer tonta, ella dice que una vez que eres madre, no puedes olvidarte de eso, y que ella extrañaba mucho a sus hijas, aunque sí se quejaba de ellas en su día a día, y a lo mejor hubo momentos donde decía, ¿qué hubiera sido en mi vida sin mis hijas? Ya no se veía sin ellas, o no es como que, pues sí, fuera una madre que no hubiera deseado ser madre, o sea, siempre quiso ser mamá y por eso disfrutaba del tema de sus hijas, pero en esta nueva realidad, al no tenerlas, era como que las valoraba más, y que ella empezó a investigar cómo podía regresarse a su realidad, pues normal, la de siempre, porque eso fue lo único que la motivaba a pues volver a sentir esa parte como de que extraño mi vida pasada, nada más. O sea, dice, güey, todo lo demás te puedo decir, no extrañaba a mi expareja, no extrañaba para nada el hecho de ser una esposa que era mantenida entre comillas, no, ella dice, todo esto me gustaba en mi nueva vida, mi trabajo, mi casa, mi soledad, mi independencia, pero lo único por lo cual yo investigué una y otra vez, el cómo volver a mi línea del tiempo normal, el cómo volver, el cómo volver a mi verdadera realidad, fueron mis hijas. Y que ahí fue cuando más se frustró, porque se dio cuenta que no era tan fácil. O sea, no era como que tú dijeras, ay güey, ya me harté de mi nueva realidad, vámonos de nuevo a mi realidad ya no tan deseada. No,
Ella dice que era algo sumamente difícil, que de hecho lo intentó por muchos lados, que se pone a investigar en Google, pero cada que buscaba en Google, en su nueva realidad, el tema del shifting era un tema que ni siquiera existía, como si este fuera un tema que no se habla de él, nadie lo ha inventado antes. Trató de ir con gente en su nueva realidad que se dedicara al medio como un poquito más esotérico, energías, tú lo sabes, nena, y que todo el mundo se le quedaba viendo como una pinche loca, al grado de que una vez que había ido con una especie de chamán, algo rarillo y por el estilo, esta persona le había dicho: yo creo que lo que tú necesitas es ir a un tema ya de psiquiatría, un tema terapéutico, porque esto no es algo con lo cual yo te puedo ayudar. Andas bien un día, deja, o sea, definitivamente de cuál te metiste, qué onda contigo, porque no te entiendo qué es lo que tú me quieres decir con esto, que el shifting, que esta no es tu realidad. Ay, ahora, pinche perra. Y que ella fue con un psicólogo, el psicólogo la mandó a psiquiatría, le mandaron a hacer estudios así que fuertemente en su mente a ver qué era lo que estaba pasando, a ver si se había golpeado algo, o sea, que ella, ¿qué onda? Si estaba delirando, antidoping, todo el truco, y que todo le salía en orden, o sea, ella no se miraba como una persona loca y no había nadie, y eso era lo que más como que le pesaba a ella, el hecho de que nunca se pudo sentir 100% adaptada en esta nueva realidad, porque ella no podía expresarse con nadie, que una ocasión sí trató de expresarse con su nuevo novio y que le explicó un poquito lo que ella había investigado, pero que su novio en ese momento, eso sí, la miró súper así como con cara de qué pedo contigo, o sea, como con una vibra así culerona, y que ella entendió que pues lo mejor era no hablar de este tema durante todo ese tiempo, hasta que, sin ella desearlo, sin ella pensarlo, y cuando apenas dices tú: ay, ¿será que sí me gusta mi nueva vida? ¿Será que estoy pasándomela toda madre? Fue cuando tras, bebé, ella se fue a dormir en su nueva realidad y al siguiente día ya estaba en su realidad normal, en su realidad antigua, y que no te imaginas tú la experiencia que fue para ella, tan marcante, tan distinta. Aquí es donde comenzaba a finalizar un poco su relato y la conclusión, y algo que a mí me fascinó, me encantó, me erizó la piel, me todo, es que ella no romantizaba tanto el hecho de su nueva realidad, aunque tú pudieras pensar que sí. ¿Por qué? Porque decía como más la consecuencia, en su caso de haber hecho el shifting, fue como que ella sintió un desprendimiento de su cuerpo. Suena extraño, sabe que no es algo que cualquiera va a entender, pero como que ya no se siente 100% feliz en su verdadera realidad, porque en su realidad deseada experimentó cosas como el éxito laboral, otro tipo de detalles que le hubiera gustado vivir en esta vida, aunque sabe que su realidad deseada no es su verdadera realidad, no es la realidad que a ella le correspondía en esta vida, y que por lo mismo, ahora que volvió a su verdadera tristeza, ¿sí? Pues el hecho de tener familia y todo eso, claro que la llena, extrañaba a sus hijas y todo, pero siempre como que quedó más ese sentimiento de decir: esa pudo haber sido mi vida y me gustaba tal vez un poco más esa vida. Aunque también cuando estaba en la otra vida, como que tampoco se sentía 100% feliz, porque decía: güey, extraño a mis hijas. ¿Por qué? Porque ya experimenté lo que fue tenerlas. Así que simplemente alarmaba que tuvieras mucho cuidado a la hora de hacer el shifting, porque tarde que temprano, en todas las experiencias que ella había llegado a leer, y que es un tema del cual se ha cultivado bastante, suena muy bonito, suena divino todo eso de tu realidad deseada y demás, pero vas a terminar volviendo a tu verdadero, pues así tus cosas, pues tu vida, pues, o sea, como que entre más tú tardes en tu realidad deseada, si tú tardas 7 años, más fuerte va a ser el vergazo el día que tú regreses a esto, a tu vida común y corriente. ¿Cómo ves? Me encantó eso, me encantó, porque siento que sí sería algo que me pasaría a mí. Por lo menos yo me identifiqué, ¿no? Que digo, güey, a lo mejor imagínate otra vida en la cual me está pasando todo lo que a mí me gusta. Tarde que temprano vuelvo a esta vida. Obviamente yo resentiría y diría: güey, extraño tener dinero, extraño tener mis pinches pompotas bien operadas como en mi realidad deseada, extraño pero a la vez, a lo mejor en mi nueva realidad desearía cosas de esta vida, ¿sabes? Como a lo mejor, no sé, siento que tiene que haber una consecuencia que por lo menos voy a extrañar de esta vida, porque yo soy así, yo me quejo y luego extraño de lo que tanto me quejé, ¿sabes? O sea, a veces me quejo de mi novio y digo: ay, mi novio cómo enfada, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, y luego lo extraño cuando no está. Por otra parte, una mamita que a veces dice: quisiera no ser mamita, como mi mamá, que a veces me dice: ay, cómo me enfadas, hijo de la chingada, y a lo mejor mi mamá cambió de realidad, una realidad donde yo no estoy. ¿Tú crees que no me iba a extrañar? Ah, claro. ¿Tú crees que me iba a decir: mi hijo, mi templo, mi todo? Ah, obvio, de la vida. Así que por eso en su caso lo empaticé un poco más. Siento que si eres una mamita y quieres hacer esto del shifting, ten mucho cuidado. Si no eres mamita, inténtalo. Espérame, es que haz de cuenta que ya te conté que esta historia la saqué de Reddit. Y ahorita me puse porque, según yo te tengo una historia de Reddit. O sea, hay una historia que te guardé de Reddit que me fascinó completamente, me erizó la piel. Pero en lo que me metí a Reddit,
Justo me encontré con el relato de la chica una vez más, de la que te acabo de contar la historia. Ya siento que hartó este caso, como que ya chole, ya vamos a finalizar. Pero me gustó su conclusión, aunque no la entendí del todo. Porque si te fijas en todo este relato, ella no vivió algo sobrenatural, de miedo. Y ahí es donde yo digo, sé más clara, nena, ¿a qué te refieres con este final? Porque dice así: sentí que yo había una... ¿A qué? Sentí que yo había abierto una puerta que no debía abrir. Y lo peor es que según ella, según ella, cuando volví a mi realidad original, algo volvió junto conmigo. Ahí se acaba la historia específicamente. Pero yo digo, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué quisiste decir con eso? ¿A que volvió algo sobrenatural? ¿O se refería a que algo de esa realidad se vino con ella? Y eso es donde te digo yo que le causó como tristeza, depresión, algo así. No sé, o sea, porque si te fijas, tiene una connotación como un poco paranormal. ¿O será que yo estoy bien trastornada? Y ella se refiere a que algo más se vino junto con ella, como un sentimiento. Y yo estoy pensando que ella se refiere a una entidad. Porque eso sí, yo he visto también eso mucho, el shifting. Poco a poco me estoy metiendo en el tema, gracias a ti. Pero sí he visto mucho que pasa esto de que no todo es tan divino, nena. Que vives cositas también así un poco... ¡Ay! Bueno, que vives cositas un poquito paranormalonas también. Pero en su caso, por lo menos no fue algo que yo logré percibir. El punto es que mira otra historia que te voy a contar de Raid y finalizo con esa, ¿no? ¿Te parece? Sí. En la cual, fíjate, es el caso de un chico que él dice que lo que le pasó fue que una tarde, en este entonces él iba como en la preparatoria más o menos, y dice que él se quedó haciendo unos proyectos finales. Sus papás le dijeron, vamos a ir a cenar. Y él se quedó solo en la casa chaqueteando. No es cierto, digo que se quedó haciendo proyectos de la prepa. Y mientras hacía todo su proyecto, él tenía unos audífonos puestos. La noche se miraba dramática, terrorífica sin duda alguna. De esas noches que está tronando afuera, que está mucha lluvia alrededor de ti, que no sé qué. Y para esto tenía un escritorio en su recámara donde estaba haciendo todo esto. Y dice que estaba una ventana, que él podía ver. En esta ventana se miraba como hacia la parte del patio de la parte de enfrente de su casa. Y él podía ver como si sus papás regresaban, qué vecinos estaban pasando. Y por lo mismo, como a las 11, que sí le pareció rápido, porque dice, ay, mis papás, no que he venido a cenar y llegaron con hambre. Pero espérate, porque esa noche como que no había sido un buen encuentro entre el papá y la mamá. Después que tus papás tuvieron como que un lío y regresaron de malas de una reunión. ¿Nunca te pasó? Y que tu mamá como que se quería desquitar contigo. Él dice que su mamá esa vez se escuchó que entró encabronada a la casa. Pero sabes que tu mamá truena la puerta, perra, que dices, y va a ser un mal rato. Y que en cuanto entró le empezó a gritar su nombre una y otra vez, emputadísima. Y se fue hacia la parte de la sala y que su mamá le dice, mira, perra, el pinche cochinero que me hiciste en la sala. Y que le dijo, ¿de qué me hablas? Si desde que ustedes se fueron tampoco fue que duraron horas sin estar en la pinche casa. Yo me la pasé haciendo mi proyecto de la preparatoria. Y si no me crees, puedes ir a mi recámara a ver todo lo que yo he logrado avanzar. Pero que lo que sí le sacó de pedo es que en la parte de la sala tenían una alfombra muy como clarita, de esos colores delicados, amor. Y que toda esa alfombra se miraba manchada por diferentes pisadas con lodo. Como estaba lloviendo afuera, la mamá lo que pensó es que su hijo había salido, a lo mejor había entrado descuidadamente, como lo es un adolescente y tú lo sabes, y había manchado la chingada alfombra. Y por eso era que la mamá estaba como una perra, encabronadísima con él. Él le dice a su mamá, que yo te estoy diciendo, perrita, que me puse a hacer tarea. Y al inicio, por como su mamá le estaba hablando, sintió esa furia. O sea, esa furia de responder de igual manera, así como que, cuando quieras, culera. Pero en cuanto ambos se ponen así como a darse sus versiones, es cuando caen en cuenta, pues de que muy probablemente este güey sí, ni siquiera había salido de la casa, no tenía sentido que hubiera salido. O sea, él no era como que ocupara algo de la calle, ni mucho menos. Pasaron de tener la cara emputadísima a tener susto en sus miradas, porque captaron que muy probablemente alguien más había entrado a la casa en ese inter, de que parecía que la casa estaba sola. Porque pues al final de cuentas, te digo, estaba en una recámara en la parte de arriba, al traer sus audífonos con su música y todo, igual y ni siquiera escuchó que alguien se le había metido a la casa. Y se quedaron, bebé, así, tiesos completamente. Malamente él nos confiesa que había una puerta de su casa en la cual nunca se aseguraban de que esta tuviera el seguro puesto, justamente, y que era la puerta trasera de su hogar. Que ya el papá en este rato también se metió, se puso en su papel de hombre y dijo, ustedes no se preocupen, si hay un intruso en esta casa yo me voy a asegurar de que se haya salido. Y el papá es cuando les dice, vengan para acá, que sí, la puerta de atrás estaba abierta, y desde la puerta de atrás se miraba que comenzaban estas pisadas que también tenían el mismo tamaño. La mamá también notó que su hijo le estaba diciendo la verdad, porque las pisadas que estaban en el tapete eran mucho más grandes que lo que tenía el pie de su hijo. O sea, su hijo tenía un piecito y esa madre se miraba con una patota. Y el señor les dice, vean, desde aquí se miran estas patotas como si alguien hubiera entrado por la puerta de atrás. Pues que le hablan a la policía en corto para que pues si hay alguien, un intruso por ahí o alguna otra cosa, los puedan auxiliar. Y en lo que la policía llegaba, ellos por su parte se estaban asegurando de que no hubiera nadie en este hogar, pero con precaución, cariño. Ya cuando llega la policía, ahora sí sin precaución, ellos se pusieron a buscar en cada recóndito lugar
lugar de esta casa y ahí no había absolutamente nadie. Que hasta la policía no que los tachó de locos, pero sí fue así como que ¿están seguros que esa pisada no es de alguno de ustedes? O sea, como que nomás por eso se alarmaron bastante, pero pues ellos aseguraron una y otra vez de que, güey, nadie tiene el tamaño de este pie. Pírate, porque aquí es donde se viene lo más fuerte de todo a mi parecer. ¿Por qué? Porque el policía les dice, miren, si de algo pueden estar tranquilos, es que no hay ningún intruso en su hogar, ya me aseguré de esto. Lo que sí es que yo les quería preguntar, ¿a quién le pertenece esta recámara? Y que todos dicen, nena, esta es la recámara del chico que se había quedado solo en la casa, escuchando música y todo, y que pues dicen, no, pues es la recámara de mi hijo, y este chico asienta con la cabeza y dice, sí, ese es mi cuarto, ¿por qué? Y el policía les dice, vengan para acá, no se preocupen, no hay nadie, pero vengan para acá porque hay algo que les quiero mostrar, de lo cual nos dimos cuenta ahorita que estábamos inspeccionando. Cuando llegan a la recámara de este güey, el policía les muestra que miren, desde aquí se nota que hay unas pisadas, pero parecía ser que el recorrido había iniciado así, como si alguien hubiera entrado desde la parte de atrás de la casa, se fue recorriendo la parte de la alfombra, después esa madre se miraba que había recorrido hacia la parte de la recámara de los papás y había terminado su recorrido en la parte de la recámara de este güey. Entonces la policía le pregunta, si esta es tu recámara, ¿qué era lo que tú estabas haciendo en todo este rato? ¿Cómo no escuchaste que alguien se había metido a tu casa? ¿Qué pedo contigo, cabrón? O sea, ¿vives en la luna? ¿Qué chingados? Y él le dice al oficial, no, pues es que le explica lo que yo te dije a ti, de que traía música muy fuerte de mis audífonos, realmente me concentré mucho en el proyecto que estaba haciendo, y en eso el oficial o sea, él tiene la puerta abierta de la recámara, ¿no? Y el oficial le cierra la puerta de la recámara, y es cuando en esta puerta, a lo que yo logré entender, había una serie de anotaciones, las cuales decían lo siguiente: 8:47, tus papás se han ido de tu casa. 8:53, yo te estoy observando. 8:59, olvidaste cerrar la puerta trasera. 9:24, date la vuelta. 9:30, mírame. 9:40, mírame. Hasta que esto finalizaba en un, han llegado tus padres, me tengo que ir. Todo indicaba que sí, alguien había entrado a su casa durante todo ese tiempo, y mientras él estaba volteado en su escritorio tan concentrado, algo lo estaba observando a él. Y quién sabe qué intenciones tenía ese algo, porque lo más perturbador de todo, y que hasta la fecha ni los policías se lograban explicar, es como si hubiera sido algo humano, como las huellas de lodo llegaban hasta su recámara y ahí finalizaban, pero estas huellas ya no se miraba que hubieran tenido un retorno. O sea, si fue una persona real, ¿cómo te escapaste de ahí sin dejar rastro, así como el rastro que dejaste cuando tú entraste a este lugar? ¿Sabes? Y que ya nunca habían encontrado quién había hecho esto. El güey dice que cada que se quedaba solo se super aseguraba, y pues también daba una medio moraleja de que tengan mucho cuidado con el sonido fuerte por los peligros que pueda llegar a haber por la zona. Y que pues sí, no sabían si se había tratado de un loco, puede ser una persona pues que sea muy perra y no sé, después se fue en puntitas de ballet, perra, se salió de su casa y por eso ya no dejó huella, no sabemos, pero haya sido lo que haya sido, le asustó bastante aquella experiencia, porque fue de esas que pues, ¿qué? Pues nomás, pues esas bien culeras, pues que te da miedo la neta, porque él siente, y su familia también concluía, en que no se sentía como si hubiera sido algo natural, algo de la vida normal. Ellos sí asociaban a que todo esto había tenido su toque sobrenatural, paranormal, y que pues ya, tuvieras cuidado en casa, cerrar las puertas de tu casa. Así que hasta aquí te finalizo el video del día de ahora. Fíjate que me gustó su caso porque se me hizo así como medio terror real, pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos asegurar que eso se trata de algo real? Entonces, pues sí, así te cuento, bebé, así te cuento, porque yo soy una perra que siempre deja la puerta de su casa abierta. Espero que no sepan dónde vivo. Ay, no, voy a quitar eso al video porque qué miedo. ¿Cuánta pila me queda? ¡Me queda 3% de pila, perra! Me despido de ustedes, esperando que les haya gustado bastante este videito. ¡Hijo de la madre! Videos nuevos en este canal, 2 veces por semana con regularidad. No olviden irse a todas mis redes sociales, específicamente ustedes saben en cuál. Nena, pues te quiero mucho, te quiero ver bien buena onda, te quiero ver triunfar en tu vida. Siempre dicen eso, ¿no? Te quiero y te quiero ver triunfar. Siento que ya está bien choteado ese dicho. Es que yo no te quiero ver fracasar, ¿sabes? Tampoco te voy a decir cosas malas. Mi mamá hizo birria, chicas. Ay, es que mi mamá me vino a ver, no te platiqué, pero mi mami me vino a ver, así que ahorita me voy a comer un rico plato de birria. Ay, qué rico, chicas. Bye, muñequitas.